No hay adicción que nazca del simple placer. Detrás de cada acto destructivo, existe un vacío profundo, oscuro, un espacio que nadie nos enseñó a explorar. No estás roto ni perdido. Solo estás buscando algo que aún no sabes nombrar. Y cuando no sabes qué buscas, lo encuentras en los lugares que solo te alejan más de ti mismo. Hoy vamos a entrar en esa zona invisible, esa verdad que nadie quiere enfrentar. No hablaremos de diagnósticos ni etiquetas. Hablaremos de lo que pasa en lo más profundo, cuando el mundo se apaga y quedas solo con tu mente. Prepárate para descubrir la psicología interna de un adicto, el vacío que todos evaden mirar. Vamos a tocar varios puntos y desarrollarlos paso a paso para que se entienda mejor. Empecemos. Punto 1. El dolor que nadie ve. Nadie se levanta un día y dice, quiero destruir mi vida. La adicción empieza mucho antes, en un punto invisible, en un dolor que nadie notó, en una herida que se volvió parte de ti sin que te dieras cuenta. Hay una historia que no suele contarse cuando se habla de adicción. No es la historia del consumo, ni del diagnóstico, ni del centro de rehabilitación. Es una historia más silenciosa. La historia de alguien que desde muy temprano aprendió a callar lo que sentía, a esconder lo que le dolía, a cargar con cosas que nadie vio, porque eran normales, parte de crecer, o simplemente no tan graves. Y ahí empieza todo. El adicto no nace, se va formando, se forja en la acumulación de vacíos, ausencias, exigencias desmedidas, silencios incómodos, en los hogares donde no se habla de emociones, en las familias donde solo se premia la perfección, o el rendimiento, o el ser bueno, sin que nadie pregunte cómo estás por dentro. ¿Quién sostiene al niño que llora por dentro pero sonríe por fuera? ¿Quién escucha a la adolescente que dice, estoy bien, pero no duerme de la ansiedad? ¿Quién le enseña a un joven que está permitido sentir miedo, tristeza o rabia, sin que eso lo convierta en alguien débil? Casi nadie. Entonces lo reprimido busca salida, y si no puede salir de forma sana, saldrá torcido. Ahí es donde empieza a gestarse la adicción, no como una elección destructiva, sino como una estrategia de supervivencia emocional. Una forma desesperada de anestesiar algo que nadie te enseñó a gestionar. No es una elección, es una respuesta. Pero el entorno no lo entiende. Te llaman drogadicto, irresponsable, autodestructivo. Te dicen que tienes que poner de tu parte, que es cuestión de fuerza de voluntad. Pero, ¿cómo se pone fuerza de voluntad cuando ni siquiera sabes quién eres? ¿Cómo se construye disciplina si estás roto por dentro y nadie lo ve? El dolor que lleva a una persona a depender de una sustancia no siempre tiene un nombre claro. A veces es la ausencia del padre, a veces es el rechazo constante de la madre. Otras, la presión de encajar en un mundo que no permite grietas. Puede ser abuso, abandono, violencia, o simplemente el peso de sentirse invisible durante años. Y lo peor, aprendes a fingir que todo está bien. Vas al trabajo, saludas, haces chistes, nadie lo nota, nadie lo sospecha. Pero por dentro estás gritando, y solo encuentras silencio, hasta que algo, lo que sea, aparece y calma. Una pastilla, un trago, etc. Por unos minutos, desaparece todo, la angustia, el vacío, la presión, y ahí, en esa tregua fugaz, te parece que encontraste una solución. Pero no es solución, es cadena. La adicción no es simplemente el apego a una sustancia, es el apego a un alivio, a un instante donde el dolor no está. Y cuando no tienes herramientas reales para enfrentar lo que duele, ese instante se vuelve tu única salida. Por eso decirle a alguien, solo deja de hacerlo, es cruel. Es como decirle a un náufrago, que deje de agarrarse del salvavidas, sin ofrecerle tierra firme. La raíz de la adicción está en el dolor, no en la debilidad. Y si queremos sanar, tenemos que atrevernos a mirar ese dolor de frente, reconocerlo, nombrarlo, validarlo, porque solo lo que se nombra, se transforma. Punto 2. El personaje que creaste para sobrevivir, nadie nace con una máscara.
pero todos aprendemos a usar una cuando ser nosotros mismos deja de ser seguro. Muchos de los que caen en una adicción no lo hacen por placer, lo hacen porque en algún momento dejaron de sentirse suficientes, dejaron de sentirse aceptados. Se les exigió que fueran otra cosa, y aprendieron a actuar. Esa actuación se vuelve una forma de vida. Un personaje, uno que sonríe cuando hay que sonreír, que dice lo correcto, que se comporta como se espera. Pero detrás del personaje hay una verdad incómoda. Un yo que fue rechazado, herido o ignorado. Un yo que dejó de mostrarse, porque mostrarlo dolía. Y aquí empieza la desconexión interna. Cuando el niño que fuiste entendió que llorar no era permitido, que enojarse era peligroso, que decir tengo miedo no era opción, ese niño creó un disfraz, un rol, un personaje socialmente aceptado. Tal vez eras el hijo perfecto, el que nunca daba problemas. Tal vez la hija sonriente que todo lo hacía bien. Tal vez el amigo gracioso, el que todos querían tener cerca, aunque por dentro estuviera destrozado. Esa identidad fue útil. Te protegió. Te hizo sobrevivir en entornos donde ser tú era demasiado costoso. Pero con el tiempo, ese personaje se convierte en una cárcel. Porque no es real. No es tú. Y llega un punto en que no sabes quién eres sin ese disfraz. Te identificas tanto con el papel, que ya no distingues si estás sintiendo algo auténtico, o simplemente actuando como se espera. Pierdes conexión con tus verdaderos deseos, necesidades, emociones. Te conviertes en una especie de autómata funcional. Y ahí empieza el hambre emocional. Esa desconexión entre el personaje y tu verdadero yo genera un vacío profundo. No es fácil de explicar. No se llena con éxito, dinero o relaciones. Es como una sed constante de autenticidad. Un grito ahogado que dice, quiero ser yo pero no sé cómo. Y cuando aparece una sustancia que te permite quitarte ese disfraz por un rato, se vuelve tentador. Porque en ese momento de escape, cuando estás bajo el efecto, ya no estás fingiendo. Ya no estás actuando. Ya no sientes la presión de encajar o complacer. Te sientes libre, aunque sea por poco tiempo. Ese falso respiro se vuelve adictivo, no por la sustancia, sino por la sensación de volver a ti, aunque sea artificial. Muchos adictos no son personas irresponsables, son personas agotadas de fingir, agotadas de actuar, agotadas de no ser vistas de verdad. Y por eso, buscar el alivio se vuelve un acto desesperado de autorrescate. Pero vivir desde el personaje tiene un costo. Un día te das cuenta de que nadie te conoce realmente, que las relaciones que tienes son con la máscara, no contigo, que incluso tú has olvidado cómo es tu verdadera cara. La sanación empieza cuando tienes el coraje de quitarte esa máscara, de mirar de frente al yo que escondiste, de darte permiso para ser, incluso si eso incomoda a otros. Esto no es fácil. No se trata de una revelación mística. Es un proceso incómodo, doloroso, a veces lento. Pero es el único camino hacia la autenticidad. El personaje te salvó, pero ahora te está matando por dentro. Y la única forma de recuperar tu vida es reencontrarte con esa versión de ti que fue silenciada. Esa parte honesta, vulnerable, intensa, que fue juzgada o ignorada, pero que sigue viva, esperando ser abrazada. No necesitas ser perfecto, solo necesitas ser real. Ahí empieza la verdadera recuperación, no cuando dejas la sustancia, sino cuando vuelves a ti. Punto 3. El trauma que no sabías que cargabas. No todo trauma grita. Algunos susurran durante años, hasta que el cuerpo los convierte en hábitos invisibles. Cuando escuchamos la palabra trauma, solemos pensar en grandes eventos, un accidente, una pérdida, una situación extrema. Pero muchos de los traumas que moldean la adicción no son ruidosos, son silenciosos, cotidianos, invisibles. Son esas veces que necesitaste consuelo y no llegó, esas miradas de desaprobación constantes, las palabras que nunca se dijeron, los abrazos que te hicieron falta, la soledad entre gente, las veces que fuiste ignorado e invalidado,
etiquetado como demasiado sensible o problemático. Ese tipo de dolor no deja marcas visibles, pero sí cicatrices internas. El problema es que, al no identificarlo como trauma, lo normalizas. Piensas, mi infancia no fue tan mala. Hay gente que vivió cosas peores. Yo tuve lo necesario. Y sí, tal vez tuviste comida, techo, escuela. Pero te faltó lo esencial, ser visto, escuchado, validado emocionalmente. Y esa carencia emocional es una herida. Una que no se ve, pero se siente. Una que muchas veces se esconde detrás de la adicción. Porque lo no sanado se repite. El trauma no resuelto se manifiesta como hipervigilancia, miedo al abandono, ansiedad sin causa aparente, o una necesidad constante de aprobación. Y en medio de todo eso, aparece la sustancia o la conducta como refugio, como una forma de anestesiar lo que no entiendes, pero duele. No se trata de culpar, se trata de entender. Tu historia tiene raíces, y si no las reconoces, vivirás atrapado en síntomas sin comprender el origen. Sentirás que algo está mal contigo, cuando en realidad, lo que estuvo mal fue el entorno que no supo darte lo que necesitabas. Este tipo de trauma, el emocional, el sutil, el relacional, puede no parecer suficiente para justificar una adicción, pero en realidad, es uno de los más comunes, y de los más ignorados. Sanar implica mirar atrás con honestidad, no con juicio. Reconocer las faltas sin convertirte en víctima eterna, pero tampoco en cómplice del silencio. Es decirte, sí, esto me dolió. Sí, esto dejó una huella. Y sí, puedo empezar a sanarla. Porque cuando validas tu historia, empiezas a reconectar contigo, a entender por qué reaccionas como reaccionas, a descubrir que no estás roto, solo herido, y que puedes reparar esas heridas. La conciencia no cambia el pasado, pero cambia tu relación con él. Y cuando entiendes que tu adicción no es debilidad, sino un intento desesperado por calmar un dolor antiguo, entonces dejas de atacarte, empiezas a tratarte con más ternura. Y eso es el comienzo de todo. Punto 4. El duelo de la identidad. Sanar no es convertirte en alguien nuevo, es despedirte de quien creíste que debías ser para sobrevivir. Una parte poco hablada del proceso de recuperación es el duelo, no solo por la sustancia o la conducta adictiva, sino por la identidad que construiste alrededor de ella, la forma en que definiste tu vida, tus relaciones, tus decisiones, todo eso empieza a tambalearse. Cuando dejas la adicción, no solo dejas un hábito, dejas una parte de ti que creías necesaria. Esa versión que te sostuvo en los peores momentos, aunque de forma destructiva. Esa identidad que en su desorden te daba estructura, que en su caos te hacía sentir a alguien, y dejarla ir duele. Es como perder una vieja amistad, tóxica sí, pero familiar, predecible. Un papel que sabías interpretar con los ojos cerrados. Cuando empiezas a soltarla, aparece la confusión. ¿Quién soy ahora que ya no tengo esta adicción? ¿Qué me define? ¿Qué me sostiene? Este es un duelo silencioso, profundo, a veces solitario. La gente celebra que dejaste el consumo, pero pocos entienden que estás en plena reconstrucción, que a veces extrañas esa versión de ti que sabía cómo anestesiar el dolor, que hay días en que el vacío de la abstinencia parece más insoportable que el caos del consumo, y eso no te hace débil, te hace humano. Sanar es un proceso de reinvención, pero primero, es un proceso de despedida, de honrar ese yo que, con todas sus fallas, intentó protegerte. No se trata de odiarlo, ni de avergonzarte. Se trata de mirarlo con compasión y decirle, gracias por llevarme hasta aquí, pero ya no te necesito, porque algo nuevo está naciendo, un yo más auténtico, más consciente, más libre, uno que no necesita disfrazarse ni anestesiarse para existir. Pero para que ese yo crezca, necesitas espacio, y ese espacio se crea soltando lo viejo, aunque duela. El duelo no es retroceso, es transición, y cada lágrima, cada duda, cada vacío, es parte del camino hacia ti mismo. Punto 5. El ciclo de la evasión.
Huir de ti mismo es la carrera más agotadora que puedes correr, y no tiene línea de meta. Uno de los patrones más destructivos, y a la vez, más comunes en la psicología del adicto es el ciclo de evasión. No es solo el uso repetido de una sustancia o conducta, es un mecanismo de supervivencia. Es una respuesta ante una realidad interna que parece insoportable. ¿Qué estás evitando exactamente? Dolor, memorias, decisiones que nunca tomaste, heridas que nadie validó, silencios que gritan más fuerte que cualquier ruido. Muchas personas que caen en una adicción no están buscando placer, están buscando silencio, un respiro del caos mental que llevan por dentro. Y cuando encuentran ese escape, aunque sea temporal, el cuerpo aprende: aquí está el alivio. No importa si es comida, trabajo excesivo, ejercicio extremo, videojuegos, apuestas, relaciones tóxicas o sustancias. Lo que importa es que logre distraerte lo suficiente para no sentir. Pero aquí está el truco: cada vez que escapas te alejas un poco más de ti, y ese vacío interno no se reduce, crece. Porque el dolor no atendido no desaparece, se acumula, y se manifiesta en forma de ansiedad, frustración, apatía o desesperanza. El ciclo es así. 1. Sientes algo incómodo, soledad, tristeza, miedo. 2. No sabes cómo manejarlo, así que buscas evadirlo. 3. Usas una conducta para escapar: consumo, distracción, hiperactividad. 4. Sientes culpa o vergüenza por hacerlo. 5. Esa culpa refuerza tu autoimagen negativa. 6. Te sientes peor y vuelves a escapar. Es una trampa. Romper este ciclo requiere una decisión consciente: dejar de correr, detenerte, respirar y enfrentar lo que estás evitando. Esto no significa que debas hacerlo solo, ni que tengas que revivir todo tu pasado de golpe, pero sí implica un compromiso real contigo mismo, el de no huir más. Y aquí es donde la psicología profunda ofrece herramientas poderosas. Aprender a observar tus patrones, a reconocer qué emociones disparan tu impulso de evadir, a construir nuevas rutas de respuesta, a sostener lo incómodo sin ser arrastrado por ello. Una parte clave es resignificar la incomodidad, dejar de verla como enemiga, entender que detrás de cada emoción incómoda hay una necesidad no atendida, y que cada vez que la escuchas, creces, te haces más fuerte, más consciente, más tú. Romper el ciclo no se trata de fuerza de voluntad, se trata de autocompasión, de dejar de castigarte por sentir, de darte permiso de ser humano. Porque al final, el verdadero alivio no está en escapar, está en permanecer, en mirar hacia adentro y decir: esto también soy yo, y estoy dispuesto a conocerme. Punto 6. Los impulsos no escuchados. Lo que reprimimos no desaparece, espera, y regresa, más fuerte. Una de las verdades más difíciles de aceptar es que la adicción no aparece de la nada. No es solo una elección, es una acumulación, una explosión contenida de necesidades no atendidas, emociones ignoradas y deseos reprimidos que, con el tiempo, buscan la forma de salir. Desde pequeños nos enseñan a no hacer ruido, a portarnos bien, a ser buenos. Pero nadie nos enseña qué hacer con la rabia, con el miedo, con la tristeza. Nadie nos dice que está bien sentirnos confundidos, perdidos, vacíos. Entonces aprendemos a callar. Pero el cuerpo no olvida. Cada impulso no escuchado queda registrado, y se transforma en tensión, ansiedad, insomnio, compulsiones, y finalmente, en una búsqueda desesperada por apagar ese ruido interno. La adicción en muchos casos es un grito que dice: escúchame. Es la forma que encuentra el cuerpo de forzarte a prestar atención a lo que ignoraste durante años. Porque aunque la mente lo niegue, el cuerpo siempre dice la verdad. Hay impulsos que no son malos, solo están mal canalizados. La necesidad de sentir placer, de desconectar, de sentirse vivo, es humana. Pero cuando esas necesidades no encuentran salida saludable, se desbordan. Y ahí entran las conductas compulsivas. Alguien que se siente impotente toda su vida,
puede volverse adicto al control. Otro, que vivió con constante humillación, busca validación a través del rendimiento extremo. Otro más, que creció sintiéndose invisible, usa sustancias para volverse a alguien por un instante. Cada historia de adicción es una historia de impulsos ignorados, y recuperar el equilibrio no se trata solo de dejar la sustancia, se trata de reconectar con esos impulsos, de escuchar de nuevo al cuerpo, de preguntarte, ¿qué estoy sintiendo en realidad? ¿Qué es lo que estoy necesitando y no me atrevo a decir? Muchos se sorprenden cuando, al empezar terapia o meditación, emergen viejas emociones enterradas, llantos sin explicación, ira sin destino, tristezas profundas. No es que la práctica los esté dañando, es que por fin están escuchando. El proceso de sanación implica reeducarte emocionalmente, aprender a nombrar lo que sientes, a sostenerlo sin huir, a darte permiso de sentir sin juzgarte. No puedes sanar lo que no nombras, no puedes liberar lo que no reconoces, así que escucha, atiende tus impulsos, deja de luchar contra ellos como si fueran enemigos. Son señales, indicadores, llamados urgentes desde tu interior. Cuando aprendes a leerlos, a integrarlos, a darles un lugar, el impulso pierde fuerza. Ya no necesita explotar, porque por fin fue escuchado. Y eso, aunque no lo parezca, es un acto de valentía, porque se necesita mucho coraje para sentarse con uno mismo, mirar dentro, y decir, estoy aquí para escucharte, no voy a huir más. Punto 7. El cuerpo también recuerda. No solo se trata de dejar de consumir, se trata de aprender a habitar un cuerpo que por años fue campo de batalla. En el proceso de recuperación, solemos centrarnos mucho en la mente, en los pensamientos, las decisiones, los patrones. Pero hay un lugar donde también habita la adicción, y no siempre lo notamos al principio, el cuerpo. El cuerpo guarda memoria de los excesos, de las huidas, del insomnio, de la culpa, de los temblores, del hambre insaciable o del rechazo a sentir cualquier cosa. Cada célula parece recordar la lucha, incluso cuando ya no hay sustancia en el sistema. Y esa memoria corporal se manifiesta, a veces en forma de ansiedad que no tiene nombre, de tensión en la mandíbula, de un estómago cerrado sin razón aparente, o de un cansancio tan profundo que ni el sueño lo cura. El cuerpo habla, aunque no siempre sepamos escucharlo. Durante años, muchas personas aprendieron a desconectarse de su cuerpo porque era el lugar donde más dolía estar. Y ahora, en la recuperación, se les pide que regresen, que lo habiten, que lo cuiden, que lo escuchen. Pero, ¿cómo volver a casa cuando esa casa fue el epicentro del dolor? La respuesta no es forzarte, es acercarte con suavidad, como quien visita una herida que aún duele pero quiere curarse. A veces ese acercamiento empieza con algo tan simple como respirar profundo, sentir los pies tocando el suelo, estirarte, comer con presencia, dormir con intención, poner una mano en tu pecho y quedarte ahí, no para arreglar nada, solo para estar. La sanación también es corporal, y es lenta. No tiene prisa, pero sí dirección. Tu cuerpo no es tu enemigo. Es el lugar que ha sostenido todo lo que has vivido. Y ahora que decides sanar, también necesitas ser parte del proceso, porque no basta con entender tu historia. También necesitas liberarla de tus músculos, tus vísceras, tu piel. No estás roto, estás reaprendiendo a habitarte. Y ese es uno de los actos más poderosos de amor propio. Punto 8. Reconstruyendo tu esencia, el camino hacia la autenticidad. No eres lo que perdiste ni lo que temes ser. Eres todo lo que decides construir, día a día, con valentía y amor. Después de haber explorado las máscaras, los impulsos, la evasión y el cuerpo que recuerda, llegamos a uno de los momentos más delicados y poderosos del proceso, la reconstrucción de tu esencia. La esencia es esa chispa única que te hace ser tú. No es perfecta, no es constante, no siempre se muestra sin filtro, pero está ahí,
esperando que la reconozcas y le des espacio para crecer. Cuando estás en adicción, esa esencia se ve fragmentada. Por momentos parece lejana o incluso olvidada, pero no desaparece. Recuperarla es un trabajo de valentía profunda. Es mirarte sin juicio, aceptar tu historia, con sus sombras y luces, y decidir que quieres ser más que la suma de tus heridas. Este camino no es lineal ni fácil. Habrá días en que te sientas cerca de ti mismo y otros en los que te parezca imposible. Y está bien. La reconstrucción es un proceso humano, con altos y bajos, con avances y retrocesos. Para reconstruir tu esencia necesitas primero escucharte, aprender a reconocer qué quieres, qué te hace vibrar, qué te da paz. A veces estos deseos están cubiertos por capas de miedo, culpa o confusión, pero están ahí, como semillas esperando su momento. También es necesario practicar la paciencia contigo mismo. La autenticidad no se impone ni se fuerza. Se cultiva con pequeñas acciones, con decisiones conscientes, con el compromiso de respetarte aunque el mundo parezca pedirte otra cosa. La autenticidad requiere límites. Decir no a lo que te daña. Decir sí a lo que te nutre. Reconfigurar tus relaciones para que te apoyen en ese proceso, o aprender a soltar aquellas que te mantienen en la sombra. Otra pieza fundamental es el perdón hacia otros, pero sobre todo hacia ti. Perdonarte por los errores, por las caídas, por las veces que no supiste cómo hacerlo mejor. Porque el perdón libera. Libera cadenas invisibles que no te dejan avanzar. Al reconstruir tu esencia, también empiezas a conectar con un sentido de propósito más profundo. No necesariamente uno grandioso o externo, sino algo íntimo que te motive a levantarte cada día con intención y ganas. Este propósito se convierte en un faro que guía tu vida, que te recuerda que tu valor no depende de tu pasado ni de tus logros, sino de tu capacidad de ser tú, íntegro y libre. Y cuando empiezas a vivir desde esa autenticidad, algo mágico sucede. Las heridas se transforman en fuerza, las dudas en aprendizajes, el miedo en coraje. No se trata de ser perfecto, sino de ser real, de abrazar todo lo que eres, y aún así elegir crecer. Porque la verdadera recuperación no es solo la ausencia de adicción, es la presencia plena de ti mismo. Para cerrar este video, hagamos una reflexión final. En este viaje hacia la sanación, has aprendido que la adicción no es solo una batalla contra una sustancia o un hábito, sino una invitación a reencontrarte con tu verdad más profunda, que la máscara que alguna vez usaste para sobrevivir, el impulso que te desbordó, la evasión que te atrapó, y el cuerpo que recuerda, son piezas que te hablan, te enseñan, y sobre todo te llaman a la autenticidad. Hoy la invitación es a detenerte, mirarte con compasión y valor, y dar ese paso, pequeño o grande, hacia tu esencia. Porque ahí en esa conexión contigo mismo, está la verdadera libertad. Si este contenido te ha resonado, te invito a seguir el canal, donde cada semana exploramos juntos el camino hacia una vida más consciente y auténtica. Gracias por acompañarme hasta aquí. Recuerda, el cambio es posible, y empieza desde adentro. La adicción no es solo un problema externo, es una batalla interna profunda, donde luchan las partes de nosotros que fueron heridas, ocultas o ignoradas. Entender este viaje interno, las máscaras que usamos, los impulsos que reprimimos, el dolor que evitamos, y el cuerpo que recuerda, es el primer paso hacia la verdadera sanación. Recuperar la conexión con nuestro yo auténtico es lo que realmente libera. Si este video te hizo reflexionar, te invito a que te suscribas al canal, dejes tu like y compartas en los comentarios tus pensamientos o experiencias. Aquí estamos para aprender juntos y apoyarnos en este camino. Nos vemos en el próximo video.